Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tengan todos los presentes. Buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, señor comisionado, señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Toyeco. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Por favor, solicito ponernos de pie. Con todo gusto. Gracias. Al existir quórum y siendo las 14 horas del día de hoy, 28 de noviembre del año 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 46 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 040/2016, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 342/2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 363/2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 365/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Me permite, señor secretario? Presidente, Tiene el quiero- uso de la voz la comisionada Teresa Luna. Muy bien, solamente para hacer una precisión, en el primer proyecto del recurso citado, el RR 040-2016, lo correcto es RR/046-2016. El mismo sujeto obligado, solamente la numeración. Gracias. Gracias, comisionado. Bueno, le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado con las observaciones que se han hecho por parte de la ponencia 1 a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, el orden del día propuesto. Con mucho gusto, comisionado. Se tomó nota para efectos de la votación en su momento y continúo con el pase del orden del día de la sesión. Bien. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 347/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Del recurso de revisión 349/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco. Y del recurso de revisión 351/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Presidente, pido la palabra. ¿Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López? En el mismo sentido, para pedirle a la Secretaría Ejecutiva tome notas en cuanto al recurso de revisión 349, esta ponencia por un error marcó al Ayuntamiento de Centro, debiendo de haber dicho Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Tomo nota. Continúo con el pase de lista, comisionado. Continúe. El orden del día. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 332/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 333/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 335/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 336/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, el recurso de revisión 339/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Como punto número 8, tenemos análisis y aprobación en su caso de la autorización del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la firma de la declaratoria conjunta entre el INAI, sociedad civil y autoridades del Gobierno del Estado de Tabasco en la implementación de acciones para un gobierno abierto en el Estado de Tabasco. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto. Con mucho gusto, comisionado.
En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para esta sesión con las precisiones debidamente realizadas con anterioridad. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasaremos al siguiente punto, que es el cuarto de este orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta dispensa la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre del año en curso con 3 votos a favor. El desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Gracias, comisionado presidente. Comisionada Leira. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes a todos. Presento 4 proyectos de resolución de igual número de recursos de revisión, mismos que fueron turnados en su momento, y después de haber recibido sus observaciones y comentarios, les presento el proyecto final. El primer recurso es el RR/046-2016, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Raúl Carreto en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Esta persona requirió textualmente lo siguiente: archivo electrónico correspondiente al concentrado del año 2013, previsto en el procedimiento 6, etapa 5, del Departamento de Recursos Humanos del Manual de Procedimientos de la Dirección Administrativa vigente. En otros datos, requirió el archivo electrónico Excel del concentrado, debe contener el nombre del trabajador al que se retiene el 8% y señalar por cada mes del 2013 su aportación al ICET. Bien. En otras palabras, lo que pide el particular, este procedimiento 6, etapa 5 del Departamento de Recursos Humanos, lo revisamos en el manual de procedimientos de este sujeto obligado y no es otra cosa más lo que señaló como información complementaria, un archivo electrónico donde tenga que venir los nombres de todos los trabajadores del COBATAP a los que se les retenga el 8% del derivado de la aportación que deben realizarse al ICET, ¿no? El sujeto obligado remitió la información, el pedimento de información al área correspondiente, quien remitió a su vez un listado, un concentrado con todos los nombres de los servidores públicos del COBATAP a los cuales se les retiene la cuota correspondiente del ICET. El particular se inconforma y señala que está incompleta esta respuesta y agregó como respuesta un oficio en donde se advierte que a un servidor público específico se le retiene este porcentaje del ICET, el 8%, y ese nombre de ese trabajador no figura en la relación que en su momento le entregó el COBATAP. Además, también señaló que él pidió por cada mes del año 2013 y en el documento que le fue proporcionado solamente es un concentrado que no precisa a qué mes se refiere, por lo tanto considera que está incompleta esta respuesta. Procedimos a hacer el análisis correspondiente de este asunto conforme al agravio vertido por el particular y efectivamente advertimos que le asiste la razón. Si bien es cierto, hemos dicho en innumerables ocasiones que este órgano garante, los órganos reconocidos constitucionalmente como garantes del derecho de acceso a la información, no tenemos la atribución o la facultad de verificar la veracidad de la información. También lo es que cuando encontremos existencia que nos permite advertir que existe una posible contradicción de la información proporcionada, pues tenemos que pronunciarnos. Y en este caso sucede lo mismo. Tenemos que existe, de acuerdo al manual de procedimientos, existe la obligación por parte de la Dirección de Administración de remitir una lista de los servidores públicos a los que se les retiene el 8% y que esta lista tiene que turnarse mensualmente. Así lo mandata el propio manual de procedimientos de este sujeto obligado. Así fue el pedimento, que se le entregue una relación mensual y en el caso únicamente se le proporcionó una sola relación, de la que se ignora
si se refiere, ¿a qué mes se refiere? Porque no hay un pronunciamiento. Entonces, en ese primer punto, tenemos que le asiste la razón al particular de que no se le entregó la relación mensual que él peticionó. Tenemos el primer punto de fundado su agravio. En cuanto al segundo, esta prueba que presenta el particular, de alguna forma evidencia que no está completa la información que proporcionó el Colegio de Bachilleres. Y por esa razón, advertimos que se debe modificar, revocar parcialmente esta respuesta que dio el sujeto obligado a efectos de que haga una búsqueda exhaustiva y que se pronuncie respecto de la prueba que proporcionó el particular y entregue sobre todo una relación por cada uno de los meses de 2013 de los servidores públicos que cotizaron ante el ISET. Por tal motivo, se revoca parcialmente por ser un asunto presentado a la luz de la ley anterior. El recurso 342-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Adán Augusto Hernández L., en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco. Esta persona requirió de la presidencia municipal que se genere el documento, en caso de que no lo haya, sobre los costos del evento de los domingos, bicirrutas, y me sea proporcionado. En otras palabras, lo que el particular requiere es un dato, los costos del evento de los domingos de las bicirrutas, ¿no? El sujeto obligado inicialmente le notificó un acuerdo de disponibilidad y le dijo que por cada evento se gasta alrededor de 2,500 pesos de cada domingo. El particular se inconforma y señala que en otras solicitudes que ha presentado al mismo sujeto obligado, se le dijo que nada más en el puro consumo de agua se gastaban 7,000 pesos. Entonces, él considera que no le están entregando la información completa. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado atiende este argumento y emite un acuerdo complementario en donde el área competente señala que efectivamente durante el primer domingo en que se llevó a efecto este evento sí se gastó más, se erogaron mayores recursos porque fue un evento protocolario de inauguración y que tuvo un costo de 258,819 pesos con 70 centavos. Pero que los domingos subsiguientes solamente se gasta 2,500 pesos por cada domingo que se lleva a efecto esta bicirruta, ¿no? Este acuerdo complementario relata el sujeto obligado que lo publicó en su portal a través de los estrados electrónicos. Procedimos a revisar la respuesta, advertimos que se ajusta al requerimiento de información, es decir, que es apta para atender este pedimento. Y después procedimos a ver la difusión de la información. Revisamos el portal de transparencia, específicamente en el rubro de estrados electrónicos, que es lo que nos señala en su informe de pruebas y alegatos, y a través de los 3 navegadores que contamos, que tenemos, no se pudo abrir este archivo. Por lo tanto, pues no, esa nueva respuesta no fue dada a conocer al recurrente y por ello no se puede tener por satisfecho el derecho a saber del particular. Por tal motivo, se modifica para el solo efecto de que el sujeto obligado notifique de manera fehaciente este nuevo acuerdo complementario de información y de esta manera tener por satisfecho en los hechos este derecho a saber del particular. Por eso se modifica para ese solo efecto. Me distraigo con tanto movimiento. El recurso 363-2016 fue interpuesto por una persona en contra del Instituto de Seguridad del Estado Social del Estado de Tabasco, mejor conocido como ISET. Esta persona requirió lo siguiente: solicito me proporcione documento o registro alguno donde conste que la suscrita tuvo aportaciones al ISET en el periodo 92-94. Fui empleada del Ayuntamiento de Comalcalco y puede buscar con un número de cuenta que cita con la leyenda LR. La unidad de transparencia de este sujeto obligado atendió la solicitud como si fuera una solicitud de información pública y le emitió un acuerdo de disponibilidad en el que señaló que el jefe del Departamento de Ingresos y Cobranzas precisó que no cuenta en sus archivos con algún documento ni registro físico con el número de cuenta citado por la persona que presentó la solicitud. Además, también verificó el sistema de aportaciones ISET, que es un sistema informático, y se advirtió que no se encontró registro alguno que coincida con los datos proporcionados por la solicitante.
La peticionaria se inconforme y señala que no está de acuerdo con la información que se le hizo llegar, ya que dicen que no se encontró la información y que no es posible que el ISET no cuente con la información que solicitó. Durante la sustanciación del recurso, el sujeto obligado presenta un nuevo recurso un nuevo acuerdo complementario de información, en donde se le dio vista al comité ante la respuesta que dio el jefe del Departamento de Cobranzas, de Ingresos y Cobranzas, y advierte que efectivamente no existe coincidencia en ese sistema informático del nombre aportado por la persona interesada, ni tampoco existe coincidencia con el número de cuenta que cita. Pero además, advierte que faltó mayor motivación a la respuesta inicial y se señala entonces que de acuerdo con el artículo 7 de la ley del ISET, abrogada, que es la que regía en la fecha que están pidiendo la información, señala que el trabajador de lista de raya o eventual no realiza aportaciones a las prestaciones socioeconómicas que otorga el ISET, por ende no genera antigüedad y únicamente son sujetos a lo establecidos en el convenio, percibiendo solo el servicio médico que brinda la institución. Entonces, evidentemente, además de que no existe coincidencia con el nombre, con el número de cuenta, por el estatus de la información que está requiriendo de lista de rayas, tampoco se realiza aportación al ISET. Y en ese sentido, con este acuerdo complementario, advertimos que se atiende el requerimiento de petición de información que hizo la solicitante y por ello se sobresee este recurso de revisión. Y el último proyecto que les presento es el recurso 365-2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Una persona solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco mi alta o contrato laboral desde que inicié en el mes de agosto de 2014 a nombre de determinada persona. En este asunto, al igual que en el anterior, a simple vista parecería que se trata de una solicitud de acceso a datos personales. En ambos casos no se le dio ese tratamiento, sin embargo, aquí advertimos que no trascendió en el fallo porque no existe la persona de la que se requiere información. En este asunto, inicialmente el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que el área competente, esto es la Dirección de Administración, señaló que no se encontró registro de la persona de la que se requiere información que hubiera laborado para la Secretaría de Seguridad Pública. La Unidad de Transparencia, al advertir esta respuesta, consideró que se trataba de una inexistencia de la información, convocó al Comité de Transparencia, el comité sesionó y en el acta que se cita aquí, se señala que efectivamente al no existir evidencia alguna por parte del área competente, es evidente que se trata de una inexistencia e instruye a la Unidad de Transparencia para que haga su propio acuerdo de inexistencia. En este caso, el Comité de Transparencia omitió precisar por qué no se amplía la búsqueda de información a las demás áreas y además la propia unidad fue la que elabora el acuerdo de inexistencia. Entonces ya tenemos aquí que hay un defecto porque de acuerdo al procedimiento, quien debe emitir el acuerdo de inexistencia debe ser el comité y en este caso no lo hizo, pero además tampoco se precisó porque el criterio de búsqueda se circunscribió solamente a la Dirección de Administración cuando si vamos a agotar la búsqueda tiene que ser a todas las áreas. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el comisionado presidente tiene un asunto relacionado con este recurso y en aquel recurso que es el recurso 336-2016 de la ponencia 3, es la misma persona solicitante, es el mismo sujeto obligado y es una petición de información que de alguna forma vincula esta, porque en aquel asunto le están solicitando, bueno, me voy a adelantar un poco, presidente, pero estoy estableciendo el vínculo, están solicitando unas bitácoras en donde la persona solicitante señala que evidencia que elaboró ante ese sujeto obligado. Y en aquella respuesta, en su acuerdo de disponibilidad, el sujeto obligado de alguna forma reconoce la existencia de una relación laboral, presuntamente. En ese tenor, contradice de alguna forma lo respondido en este caso, porque aquí señala que no existe registro
de que esta persona haya trabajado para la Secretaría de Seguridad Pública, cuando en otro asunto sí reconoce presuntivamente la existencia. Entonces, bajo ese orden de cosas, se revoca este asunto para que se haga la búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas que integran el sujeto obligado, porque es un hecho público en este asunto que tenemos bajo nuestro cargo, bajo nuestro conocimiento. Hay dos respuestas que discrepan entre sí y pues tenemos que darle certeza jurídica al particular, y eso lo vamos a poder obtener de la búsqueda exhaustiva que se realice al interior del sujeto obligado. Por lo tanto, se revoca esta respuesta dada por el sujeto obligado y se instruye a que se convoque al Comité de Transparencia para que realice la búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas y emite el acuerdo que en derecho corresponda. Presidente, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, si no hay algún comentario con relación a los temas que ha expuesto la comisionada Teresa Luna, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que se han presentado. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A favor. Santos. Comisionado Presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el número 6, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para dar a conocer las propuestas respectivas. Gracias, señor presidente. Comisionada Tere Luna, buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. A todas y todos, muy buenas tardes. Los recursos de revisión que me permito dar cuenta es el RR 347, diagonal 2016, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro, se confirma. El recurso de revisión 349, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se revoca. Y el recurso 351, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se confirma. En este sentido, el recurso de revisión 351 versa de una solicitud de información donde piden la nueva redistritación del Estado de Tabasco a nivel sección con detalle de población por sección. Evidentemente, el sujeto obligado, a través de su unidad de transparencia, emite un acuerdo de disponibilidad y narra que en razón del volumen de la información es imposible para ellos, a través del sistema Infomex, poder enviar la información disponible. Sin embargo, también señalan y precisan que esta información se va a enviar una parte, que es posible, a lo que contemplan los 7 megabytes del sistema, y que el resto de la información se va a publicar en el portal de transparencia de este sujeto obligado. Efectivamente, en el estudio vemos que se confirma la postura de esta dependencia, en el sentido de que el resto de la información precisamente se difunde en el portal de transparencia. En razón de ello, se está cumpliendo, y solo por señalar, el resto de la información que tiene que ver con el pedimento consta de 789 hojas. De tal manera que la información está disponible, es un hecho público y notorio, se pudo constatar, y en razón de esto se confirma el acuerdo de disponibilidad. Presidente, ¿me gustaría hacer un comentario? Sí, tiene el uso de la voz, comisionada Luna. Gracias. Sí, aquí vale la pena mencionar la buena actuación del sujeto obligado en el sentido de que aplicó el criterio 01-2015 que el Pleno del Instituto emitió el año pasado, en donde señala que cuando la carga, el archivo, el peso del archivo que se vaya a entregar al particular no pueda transmitirse a través del sistema Infomex Tabasco, lo puede hacer a través de su portal de transparencia, y eso fue lo que hizo el sujeto obligado. Me parece que sí aplicó correctamente este criterio, y además fue fácil descargar el archivo, como se puede advertir del proyecto de resolución de la comisionada Leida, es legible, y además la información que se proporciona es la requerida por el particular. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con el proyecto de la comisionada Leida. Gracias, comisionada. Puede continuar, comisionada. El recurso de revisión 349 es en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Aquí el requerimiento informativo fue: solicita en versión electrónica todos y cada uno de los nombres y fotografía de los inspectores asignados
a los operativos de verificación llevados a cabo por esta dependencia. Servidores públicos con contacto social, obligación de transparencia. Es un recurso que amerita un análisis importante. En primer lugar, el área correspondiente, que es la Subdirección de Recursos Humanos, menciona y dice: me permito comunicar que la subdirección a mi cargo carece de información solicitada, ya que la función de inspector dentro de la estructura orgánica, esta categoría no está contemplada. Evidentemente, el recurrente se inconforma porque dice, bueno, pues ¿cómo me dices que no existe la categoría de inspector? En el proceso de análisis revisamos su marco jurídico y efectivamente en el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones vemos que tiene publicado, además, en el rubro de estructura orgánica, el directorio y el tabulador de sueldo, en su portal de transparencia, una área que se llama Dirección Operativa. Dentro de esa Dirección General Operativa de la dependencia existe un departamento de inspección, que es precisamente el que ejecuta las clases de operativos de verificación que se refiere el solicitante en su requerimiento, facultad que se encuentra prevista entre las atribuciones del sujeto obligado precisamente en los artículos 14 y 15 del reglamento interior del referido Departamento de Inspecciones, y se encuentra a cargo de una persona que incluso el nombre es público, Ernesto Arriaga García, en razón de ser servidor público. De manera tal que el sujeto obligado sí tiene dentro de sus atribuciones, facultades y funciones legales. Pero además, aquí es algo importante que decir, con independencia de la categoría que tenga, lo primero es que son servidores públicos. Son pagados con recurso público y forman parte de la estructura orgánica, incluso de la nómina de la dependencia. Pero además, el particular, en este caso, no tiene la obligación legal de saber cómo están denominados los servidores públicos al interior de una dependencia. Por lo tanto, evidentemente, le asiste la razón al recurrente. Y bueno, en este supuesto, estaríamos primero que convoque al comité, precisamente, para que se haga la búsqueda, porque solo se agotó a la Dirección de Recursos Humanos. No se preguntó incluso a la Dirección Operativa de la existencia de la información. Y dos, en caso de existir algún dato personal, bueno, se haga la clasificación correspondiente. En razón de este análisis, simplemente pues revocamos el acuerdo que había emitido la dependencia en comento. Es todo, presidente. Muchas gracias, comisionada. Si no existe ningún comentario con relación a lo expuesto, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta los proyectos que ha presentado la ponencia 2. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados en sus términos los proyectos de resolución sometidos a votación. Muchas gracias. Presidente, si me permite la palabra. Tiene el uso de la voz, comisionada. En razón de que la ponencia a su cargo va a dictaminar sobre un asunto de la Secretaría de Educación, para que el secretario ejecutivo tome nota de la excusa que en derecho proceda. Muchas gracias. Se toma nota de la moción que ha hecho la comisionada Leida, por favor. Sí. Y 35. Continuamos en el desahogo del punto séptimo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este honorable Pleno los siguientes asuntos. El recurso de revisión 332 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro se propone confirmar. El 333 también en contra del municipio de Centro se pone revocar. El 335 en contra de la Secretaría de Educación se propone confirmar. El 336 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública revocar. Y el 339 en contra del Ayuntamiento del municipio del Centro Tabasco se propone confirmar. Estos asuntos que ya se han circulado previamente, tenemos el 339 y el 332 contra el Ayuntamiento de Centro, los cuales consisten exactamente en la misma pregunta. Solicito el nombre de los participantes, personas físicas o morales,
de la licitación pública estatal número 5606-4001-004-16 del municipio de Centro sobre la adquisición de reactivos químicos. Esta es la pregunta que se le hace. El sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad y, bueno, vemos todo el procedimiento que se llevó a cabo por parte del sujeto obligado, quien turnó en su momento la información a la Dirección de Administración, que es el área responsable de este tipo de información, y donde la información que recurre el sujeto obligado, pues obviamente se trata de un dato. Se están pidiendo datos que además es información pública, y en la revisión que hacemos vemos que ha sido suficiente la información proporcionada, ya que de manera concreta lo que solicitó le fue entregado por parte del Ayuntamiento del municipio de Centro, que fue el nombre de los participantes en este número de licitación pública. Tenemos también en contra de la Secretaría de Educación Pública el recurso de revisión 335. Aquí solicito atentamente la base de datos en Excel o en cualquier tipo de archivo de hojas de datos que incluyan los reportes de escuela de todos los niveles que han sido robadas desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2016. Deben incluir el nombre del centro educativo, la dirección, los bienes robados y el acta de denuncia ante el Ministerio Público. Aquí hay un acuerdo de disponibilidad de información por parte del sujeto obligado. Sin embargo, alega el solicitante que la información está incompleta, ya que hay una nota periodística en la cual el jefe de departamento penal de la Dirección de Asuntos Jurídicos expresa que hay hasta el 2015 80 casos en el estado que tienen que ver con robos, y no coinciden las cifras que se dan a conocer en esa declaración por parte del solicitante, y que no coinciden con la información que está entregando la Secretaría de Educación Pública. En la revisión y análisis que se hace de este asunto, vemos que la unidad de transparencia del ente demandado turnó la solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual a su vez turnó la solicitud al Departamento Penal, que es el área competente para conocer sobre las denuncias o querellas iniciadas ante los órganos investigadores estatales cuando se cometen ilícitos en contra de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Secretaría de Educación. Igualmente se solicitó lo concerniente el requerimiento informativo a la unidad de análisis de riesgos escolares, pues dicha unidad depende de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, que a su vez depende de la Dirección General de Administración, debido a que esa también podría contar con los datos de interés del particular. Con la respuesta de esas áreas, el sujeto obligado entregó al particular un total de 240 casos relativos al periodo de diciembre de 2012 y agosto de 2016, contenidos en una tabla, datos generales de escuelas robadas 2012-2016, las averiguaciones previas y o carpetas de investigación desglosadas por nombre del centro educativo, dirección, bienes robados y el acta de denuncia ante el Ministerio Público. Por lo tanto, se considera que la información que había pedido inicialmente el solicitante, pues queda satisfecha con el actuar del sujeto obligado. Por lo tanto, se confirma la actuación de la Secretaría de Educación Pública en este asunto. Siendo los asuntos a tratar, si existe algún comentario, de no ser así, le pido por favor al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a consideración de este honorable pleno. Con mucho gusto, comisionado. Procederé a recabar la votación nominal en 2 bloques, dado la excusa que opera de la comisionada Leida López Arrasate en el recurso de revisión 335/2016, ponencia 3. Por consecuencia, procedo a recabar el sentido de los 4 proyectos sometidos ante el Pleno. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor.
Recabo el sentido de la votación nominal del recurso de revisión 335/2016, ponencia 3, donde opera la excusa antes mencionada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos en el primer bloque fueron aprobados con 3 votos a favor y por mayoría de 2 votos, dado la excusa que operó en el segundo. Muchas gracias. Desahogo al punto octavo del orden del día relativo al análisis y aprobación en su caso de la autorización del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la firma de la declaratoria conjunta entre el INAI, sociedad civil y autoridades del Gobierno del Estado de Tabasco en la implementación de acciones para un gobierno abierto en el Estado de Tabasco. Lo anterior, toda vez que es nuestra responsabilidad como institución y como Pleno fortalecer nuestros compromisos con miras a promover la transparencia, la lucha contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar los distintos medios de difusión para que el gobierno sea eficaz y responsable, ya que la sociedad exige mayor apertura en el gobierno y participación ciudadana en los asuntos públicos, así como más transparencia, sensibilidad, responsabilidad y eficacia en las instituciones del Estado. En base a lo anterior, se debe de abrir el gobierno a otros y a sí mismo, a efecto de crear un panorama institucional y político menos complejo y más asequible para la sociedad, ya que nuestro carácter como institución de Estado, organismos autónomos y actores sociales relevantes, tenemos la oportunidad de contribuir a la construcción de un nuevo modelo de gobernanza que consolide la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la concreción gubernamental como catalizadores de otros derechos, del combate a la corrupción, el empoderamiento ciudadano y de la mejora de la gestión pública gubernamental. El Estado de Tabasco no forma parte del programa de gobierno abierto que a nivel nacional se ha venido manejando a través del Sistema Nacional de Transparencia. Esto queremos dejarlo en claro, ya que hay un procedimiento muy específico para formar parte de este programa nacional de gobierno abierto, el cual como primer paso es obviamente el que el Pleno pueda aprobar la participación de esta institución en el mencionado programa. Esto no se había llevado a cabo con anterioridad y coincidimos en que debemos de participar en todas este tipo de actividades proactivas en las cuales a través de acciones muy concretas y de plan de trabajo muy concreto que en su momento se darán a conocer las distintas acciones que tienen que realizarse, empezando por esta que no se ha hecho y que tiene que ver con la firma realmente del ITAIP, autorizada de una declaración conjunta con el INAI, la propia sociedad civil y las autoridades del Estado de Tabasco para dar el primer paso en materia de gobierno abierto en la entidad. Si mis compañeras desean hacer uso de la voz, bueno, pues realmente comento, por primera vez el Estado de Tabasco estaría participando de manera formal, tal como lo señala la normatividad dentro del programa de gobierno abierto, si bien así lo dispone este Pleno. Le pido por favor al secretario ejecutivo que someta a consideración y a votación este punto del orden del día. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, ha sido aprobada por unanimidad la propuesta antes referida. Muchas gracias, secretario. Pasaremos al desahogo del punto noveno del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz, bueno, únicamente comentar que al día de hoy, 28 de noviembre, en total se han resuelto 1.349 recursos de revisión por parte del Pleno del ITAIT en conjunto del 1 de enero a la fecha. Se han confirmado
Los órganos a los que el mayor número de recursos se han confirmado sería el Ayuntamiento del Centro con 23 recursos, el Itaí con 14, la Secretaría de Administración 8, el Ayuntamiento de Cárdenas 8, el municipio de Cunduacán 7, al igual que la Secretaría de Gobierno, y 6 respectivamente a la Secretaría de Salud, la OJAT y el Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y los revoca, tenemos en ese sentido que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene 42 resoluciones revocadas, Planeación y Finanzas 32, Seguridad Pública 26, la Secretaría de Administración 25, el Ayuntamiento de Macuspana 24, Cunduacán 22, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 20, el municipio de Centro 18, Cárdenas 17, la Fiscalía General de Estado 16, junto con el Tecnológico Superior de la región Sierra y la Universidad Politécnica del Golfo de México. Estos son pues parte de los datos duros que tenemos, el trabajo que se ha venido realizando a lo largo del presente año. Tratándose de una sesión ordinaria, una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, le pido por favor a los presentes ponernos de pie para llevar a cabo la clausura. Siendo las 14:42 del día de hoy, 28 de noviembre del año 2016, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día lunes 5 de diciembre del presente año será el día 7 de diciembre. Será el día 7 de diciembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes.